Hola a todos, en la sesión de hoy vamos a explicar lo que es el balance de situación. Vamos a aprender a realizar el balance de situación del modelo abreviado, que es el que nosotros necesitamos para la PAO, de empresa y diseño de modelos de negocio. Aprenderemos también a diferenciar cuenta, submasa y masa patrimonial. Y terminaremos realizando una actividad. ¿Qué es el balance de situación? El balance de situación es un estado financiero que refleja la situación patrimonial y económica de la empresa en un momento determinado siempre. Está dividido en dos grandes bloques. El primero de los bloques es el activo. Y el segundo bloque está formado por el patrimonio neto y por el pasivo. Estos serían los dos grandes bloques en los que se divide el balance de situación. Tanto activo como patrimonio neto como pasivo son masas patrimoniales y dentro de estas masas patrimoniales vamos a encontrar submasas y cuentas. El activo representa todo lo que tiene la empresa y el pasivo todo lo que debe la empresa. El patrimonio neto será la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, con lo que cuentan los accionistas, los propietarios, la empresa, una vez ha pagado todas sus deudas. El activo se divide en dos submasas, el activo no corriente y el activo corriente. En el activo no corriente encontraremos todos los bienes y derechos que pertenecen a la empresa y que van a estar en ella durante un periodo superior al año, es decir, a largo plazo. Y en el activo corriente encontraremos todos los bienes y derechos que tiene la empresa a corto plazo, es decir, que van a estar en la empresa durante un periodo inferior al año. Dentro del activo no corriente encontramos el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Dentro del inmovilizado intangible, que con intangible hacemos referencia a inmaterial, a todo aquello que no se puede tocar, encontramos las aplicaciones informáticas y la amortización acumulada del inmovilizado intangible. Sabéis que esta cuenta siempre va en negativo restando, por eso la vamos a poner entre paréntesis para que no se nos olvide. Dentro del inmovilizado material vamos a encontrar las siguientes cuentas. La primera de ellas es terrenos y construcciones. La segunda, maquinaria y utillaje. El utillaje son las herramientas de la empresa. Posteriormente, el mobiliario. Terrenos y construcciones, maquinaria y utillaje, mobiliario, equipos para proceso de información. Los equipos para proceso de información son los ordenadores. Y nos quedarían los elementos de transporte. Y por último, la amortización acumulada del inmovilizado material.
Cuando hablamos de amortización, que ya la hemos explicado en el vídeo anterior, hacemos referencia a la pérdida de valor que tienen los distintos inmovilizados. Pero diferenciamos entre inmovilizado intangible, que es el inmovilizado inmaterial, y el inmovilizado material, que tiene también su amortización acumulada, pero de su inmovilizado. Cuando hablamos de activo no corriente hemos dicho que encontrábamos todas las cuentas, es decir, todos los bienes y derechos que permanecen en la empresa durante un periodo superior al año, es decir, a largo plazo. Por eso activo no corriente. Dentro de activo corriente vamos a encontrar todos aquellos bienes y derechos que pertenecen y que van a permanecer en la empresa durante un periodo inferior al año, es decir, a corto plazo. Empezamos con las existencias. Dentro de existencias encontraremos las mercaderías, la cuenta de mercaderías. Mercaderías, materias primas, productos terminados, semielaborados, todos los productos que tenemos en el almacén lo metemos en existencias, en la cuenta de mercaderías. A continuación, deudores comerciales. Y otras cuentas a cobrar. Dentro de esta submasa encontraremos la cuenta de clientes, efectos comerciales a cobrar. Si nos deben nuestros clientes, lo pondremos aquí. Nos hacen una compra y nos dejan a deber dinero. Tendremos esta cuenta, ir aquí. Clientes, efectos comerciales a cobrar. Y los deudores. ¿En qué se diferencian los clientes y los deudores? En que los clientes nos compran nuestro producto, el producto que nosotros vendemos como actividad comercial, productiva y a lo que se dedica la empresa. Y los deudores nos compran otra cosa, cualquier otra cosa. Son terceras personas que compran a la empresa, pero no el bien o el servicio que ellos ofertan. Tenemos existencias, mercaderías, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Y por último, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Dentro de esta submasa encontramos el banco y la caja. Las masas, submasas y cuentas deben seguir el siguiente orden. ¿Por qué? Porque se ordenan siempre de menor a mayor liquidez. Que esto ya lo comentamos en el vídeo anterior, es decir, lo más líquido que hay en el activo es la caja. Líquido es capacidad de convertir el dinero en físico. En este caso lo más líquido es la caja. Ya tendríamos el primer bloque. En el segundo bloque encontramos el patrimonio neto y el pasivo. El pasivo también lo diferenciamos en pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Qué era el pasivo? Todo aquello que debe la empresa. Dentro del pasivo no corriente, ¿qué encontraremos? Todas las deudas que tenga la empresa y que las tenga que devolver en un periodo superior al año, es decir, a largo plazo. Por eso no corriente, deudas a largo plazo.
deudas a largo plazo. Y la cuenta será deudas a largo plazo con entidades de crédito. Dentro del pasivo corriente, ¿qué tendremos? Todo aquello que debe la empresa, pero que tiene que pagarlo en un plazo inferior al año, es decir, a corto plazo. Lo primero que tendremos serán las deudas a corto plazo. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Tenemos las deudas a corto plazo con entidades de crédito y los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Dentro de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar encontramos los proveedores, efectos comerciales a pagar y los acreedores por prestación de servicios. Que serán deudas que tengamos con terceras personas que no entrarán dentro de proveedores, por ejemplo, suministradores. Una vez ya tenemos el bloque del activo y el bloque del pasivo, que el pasivo también tiene este orden y no lo podemos alterar. ¿Cómo se ordena? De menor a mayor exigibilidad. Esto también lo vimos en la sesión anterior. Exigibilidad, ¿qué quiere decir? Es menos exigible a corto plazo el pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque lo tenemos que devolver en un plazo superior al año, es decir, a largo plazo, que el pasivo corriente. El pasivo corriente es más exigible. ¿Por qué? Porque lo tenemos que devolver en un plazo inferior al año. El activo por una parte y el pasivo por la otra. Nos quedaría el patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, lo que tiene la empresa, lo que le queda a la empresa, a sus accionistas, a los propietarios, tras haber pagado todas las deudas. Dentro del patrimonio neto encontramos los fondos propios. Que los fondos propios están formados por el capital social de la empresa, la reserva legal y el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, ¿dónde se obtiene? De la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias también la explicamos en la sesión anterior y calculamos e hicimos un ejercicio. El resultado final que nos da la cuenta de pérdidas y ganancias es el que volcamos aquí, al resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio nos lo puede dar el enunciado si nos pide solo el balance de situación, pero si nos piden la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación, primero tendremos que hacer la cuenta de pérdidas y ganancias porque ese resultado lo colocamos aquí, en el resultado del ejercicio. Lo demás nos lo dará el enunciado. Igual hay cuentas que no aparecen, pues las cuentas que no aparezcan y que no tengamos no hace falta ponerlas. Pero es importante que nos sepamos la plantilla, porque si no, no lo podremos hacer en el examen. Y que el orden sea el que tenemos aquí. Por lo tanto, el balance tiene que estar cuadrado, es decir, el total del activo debe coincidir con el total del patrimonio neto y pasivo. Aquí tendremos un total. Total del activo. Entonces, el total del activo debe ser igual al total del patrimonio neto y pasivo.
¿Qué son los elementos patrimoniales? Los elementos patrimoniales son los elementos por los que está formado todo el patrimonio de la empresa. Los elementos patrimoniales también los llamamos cuentas, según el Plan General de Contabilidad. Por ejemplo, una cuenta, aplicaciones informáticas; otra cuenta, amortización acumulada; otra cuenta, terrenos y construcciones; otra cuenta, mobiliario; otra cuenta, proveedores; deudas a largo plazo; resultado del ejercicio; reserva legal. Todo esto son cuentas o, lo que es lo mismo, elementos patrimoniales. Estos elementos patrimoniales forman grupos y los distintos grupos en los que se dividen los distintos elementos patrimoniales o cuentas los llamamos masas patrimoniales. Por ejemplo, terrenos y construcciones está dentro de la masa de activo no corriente. Clientes está dentro de la masa del activo corriente. Deudas a corto plazo está dentro de la masa de pasivo corriente. Y capital social está dentro de la masa de patrimonio neto. Por ejemplo, la maquinaria está dentro ¿de qué masa patrimonial? Del inmovilizado material, activo no corriente, activo. Los clientes está dentro de qué masa? De los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, activo corriente, activo. Las deudas a corto plazo con entidades de crédito, ¿dentro de qué masa está? Dentro de las deudas a corto plazo, pasivo corriente, pasivo. Por ejemplo, terrenos y construcciones, ¿dentro de qué masa está? Del inmovilizado material, activo no corriente, activo. Es decir, los distintos elementos patrimoniales o cuentas se agrupan en masas patrimoniales. El conjunto de estos elementos forma la masa patrimonial del inmovilizado material. Y esto sería todo por hoy. Cualquier duda podéis dejarla en comentarios. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.